A continuación vamos a diseñar circuitos con relés. En este caso nos plantean diseñar un circuito que active la bombilla, encienda la bombilla al accionar un pulsador normalmente cerrado. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar dibujamos el relé. Vamos a dibujar un relé con dos circuitos, tal y como se muestra ahí, de alguna forma representa la realidad, el zócalo y el relé. Dibujaríamos por aquí los contactos, normalmente cerrado, este contacto de aquí y luego normalmente abierto. En primer lugar, bueno, ponemos la fuente de alimentación y bueno, pues nos plantean que tenemos que alimentar el relé con un normalmente cerrado, es decir, en reposo el relé estará alimentado, es decir, este debe de ser el normalmente abierto, que como está alimentado pues está en la posición, y este será el normalmente cerrado, el común, y en estos dos casos igual, de forma que lo que debemos de hacer es, bueno, pues colocar la bombilla. Cogemos del potencial positivo, la bombilla lo llevamos a un normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque al accionar el pulsador, el relé se quedará sin alimentación y los contactos volverán a la posición de reposo, es decir, volverá al contacto normalmente cerrado. Y ahora, bueno, pues para cerrar el circuito de la bombilla tenemos que traerlo al terminal negativo. Este sería el esquema de lo que nos está planteando esta actividad, y trasladado a la realidad, bueno, pues tendríamos que dibujar aquí la alimentación de la bobina, el negativo, el positivo lo hacemos pasar por un normalmente cerrado, y luego, bueno, pues a la bombilla llevamos el terminal positivo. Este otro extremo lo llevamos, por ejemplo, hemos dicho, bueno, lo podríamos llevar o bien al normalmente cerrado o al común para cerrar el circuito, lo que nos resulte más cómodo. Vamos a llevar al común, y del normalmente cerrado pues lo llevamos al negativo, y este, bueno, pues sería el esquema cableado, o cómo quedaría en realidad este circuito si tuviésemos que cablearlo. Otro que nos plantean, bueno, nos dicen encender la bombilla de la izquierda al accionar un pulsador normalmente abierto, y que la bombilla de la derecha permanezca activa cuando no utilicemos cuando no accionemos el pulsador. Entonces, bueno, pues alimentamos la bobina del relé con un normalmente abierto. El negativo lo llevamos directamente, el positivo lo llevamos por medio del pulsador, y ahora lo que hacemos es, bueno, pues llevamos el positivo a las dos bombillas, y ahora lo que hacemos es, en este caso, la de la izquierda nos han dicho que es cuando pulsemos A, el pulsador normalmente abierto, por lo tanto tendrá que estar en un normalmente abierto. La otra tendrá que estar en normalmente cerrado, y en este caso, bueno, pues el común del circuito lo traemos al negativo. Y el esquema, bueno, tendríamos que haber dibujado el esquema. Vamos a dibujarlo aquí en un instante. El esquema, dibujamos los dos circuitos, la alimentación normalmente abierto, hemos dicho que es un normalmente abierto. Aquí tenemos las dos bombillas A y B, llevamos a las dos, llevamos el positivo, y entonces ahora lo que hacemos es la A la llevamos al normalmente abierto, y la B la llevamos al normalmente cerrado, y el común lo traemos al negativo. Ese será el esquema. Bueno, otro circuito nos plantean que activar la bombilla de la izquierda al accionar un normalmente abierto, la B cuando el otro esté en reposo, y la bombilla de la derecha se iluminará cuando bueno, pues cuando circule intensidad por la bobina del relé. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que de alguna forma cuando se encienda se debe encender B, pero se debe encender C, pero esta tiene que estar relacionado con la intensidad que circula por la bobina del relé, es decir, la podemos poner o bien en serie con esta bobina, lo cual provocaría ahí una caída de tensión, o bien en paralelo con
con dicha bobina. En este caso, bueno, pues creo que lo más conveniente es colocarlo en paralelo. Vamos a dibujar el esquema. Tenemos aquí esto, alimentamos con un normalmente abierto. Y ahora, bueno, pues vamos a poner, tenemos las tres bombillas A, B y C. Nos han dicho que, bueno, llevamos a todas el positivo. Nos han dicho que la A es al accionar, por lo tanto tiene que ir a un normalmente abierto. La B es cuando esté el otro en reposo, normalmente cerrado. El común al negativo. Y bueno, pues tenemos que poner, y aquí es un pequeño error porque tenemos que poner hemos comentado de ponerla en paralelo con el relé, para que cuando este se active, reciba alimentación, pues la bombilla se encienda. Bueno, pues lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Vale, este sería una de las posibles opciones para de alguna forma resolver lo que nos plantea el enunciado. ¿Cómo trasladamos eso a la realidad? Venga, pues vamos a ver. Alimentamos por un lado la bobina del relé, el pulsador. Ahora esta bombilla C la voy a poner antes de nada, la que está en paralelo. La colocamos en paralelo con la bobina. Y ahora, bueno, pues llevamos aquí el positivo, lo traemos aquí y lo traemos aquí. Hemos dicho que esta se debe iluminar al activar este pulsador normalmente abierto, por lo tanto debe de ir a un normalmente abierto. Este debe de ir a un normalmente cerrado. Y ya por último, bueno, pues el común debe de ir al negativo de la batería. Nos plantea activar el motor al accionar un pulsador normalmente abierto. El motor debe mantenerse en marcha por medio de un enclavamiento que se romperá al accionar indistintamente dos pulsadores normalmente cerrados. Bueno, el esquema sería algo así. Tenemos los dos contactos. Tenemos la batería, el pulsador normalmente abierto que citaban. Y ahora, bueno, el enclavamiento. En primer lugar, vamos a puentear este pulsador. Utilizamos un normalmente abierto y el común lo tenemos que traer aquí, para que, aunque dejemos de pulsar, la alimentación a la bobina de relé llegue por medio de este contacto normalmente abierto. Ahora, el funcionamiento del motor. Bueno, pues aquí el motor, vamos por aquí, le llevamos el positivo por aquí. Y bueno, pues ahora va a un contacto normalmente abierto y el común lo traemos aquí. Nos dicen que rompemos el enclavamiento al pulsar indistintamente dos pulsadores normalmente cerrados. Como es indistintamente, eso implica que para romper la memoria tienen que estar puestos en serie. Al pulsar uno u otro, pues la memoria se rompería. ¿Cómo trasladaríamos eso a la realidad? Bueno, pues traemos el positivo por medio del pulsador normalmente abierto. El negativo lo traemos aquí. Hacemos la memoria. Para la memoria cogemos cogemos el positivo. Llevamos el positivo al normalmente abierto, por ejemplo este circuito, y del común lo traemos aquí, puenteando el interruptor. Hemos dicho que esta memoria pues se rompería con dos pulsadores normalmente cerrados, pues lo colocamos por aquí mismo. Ahora, el funcionamiento del motor, bueno, pues le llevamos a uno de los terminales del motor el positivo, el negativo lo llevamos a un normalmente abierto y luego, bueno, pues el común al negativo. Ese sería el esquema. Y ya por último, nos plantean activar la bombilla. Bueno, va a accionar indistintamente tres pulsadores normalmente abiertos. Simplemente aquí lo que se trata es de ver
cómo colocar los interruptores que van a activar el relé. Vamos a dibujar los contactos del relé. Tenemos la fuente de alimentación. Como os dicen que bueno, pues el relé, la bobina de relé va a estar alimentada al pulsar indistintamente 3 pulsadores, pues sin más remedio estos 3 pulsadores tienen que estar en paralelo. Se tratan de pulsadores normalmente abiertos, por lo tanto tienen que estar en paralelo. Por otro lado, bueno, pues ya simplemente la bombilla le llevamos el terminal positivo, luego de aquí vendría un normalmente abierto y luego del común pues iría al negativo. Este sería este circuito. Trasladado a la realidad, bueno, pues tenemos aquí la alimentación, el terminal negativo, y ahora ya del positivo pues vamos a sacar este interruptor. Y esto irá al otro extremo de la bobina, 3 pulsadores, perdón, normalmente abiertos en paralelo. Y ya por último, pues de este positivo sacamos otro terminal que viene aquí. De aquí vendría un normalmente abierto y luego ya del común a la bobina. Y bueno, pues este es el último de los circuitos que se plantea.